Muy bien, cordial saludo estimados estudiantes. Este segundo video tutorial está relacionado con sistema de inventario permanente, método promedio ponderado. En el video tutorial anterior lo que hicimos fue desarrollarlo por el método PEPS. Los invito a que visualicen el video si aún no lo han hecho. Aquí entonces tenemos una empresa, Butacos Armenian Limitada, es una sociedad de personas, nos dice que comercializa butacos rústicos en madera y que presentó los siguientes hechos económicos para el mes de febrero. Entonces vamos a hacerlo ahora por promedio ponderado, la referencia de esas butacas es 010203 y nos dice que los saldos iniciales es de 10 unidades a 50.000 pesos. Entonces vamos allí a nuestro CARDES, tengo aquí un nuevo CARDES por promedio ponderado. El promedio ponderado, lo que como su nombre lo indica, es promediar y ponderar los costos. Aquí sí se mete todo en una bolsita, no como en PEPS que diferenciábamos según el costo a que íbamos comprando, pues íbamos vendiendo. Acá sí se lleva toda una bolsita. Entonces aquí tenemos que el 1 de febrero del 2020 tenemos unos saldos iniciales. Nos pasamos de una vez a saldos, ¿cierto? De 10 unidades a 50.000. Listo. Y eso pues es el resultado. Recordemos que con más multiplicamos 10, nos paramos en el 10 por los 50. Pues uno diría, eso son 500.000 pesos, ¿cierto? Ese es el saldo inicial que tenemos de los butacos. Aquí tenemos, recordemos que por CARDES, estamos acá en sistema de inventario permanente, método promedio ponderado, pues el CARDES tiene una fecha, una descripción. Las entradas, recordemos, lo veíamos en el video anterior, pero aquí lo mencionamos nuevamente, pues corresponde a las compras o devoluciones en compra. Este ejercicio todavía no aplica devoluciones, pero es importante que de una vez vayamos identificando que cuando hayan devoluciones por ahí las vamos a incorporar. Allí lo tenemos. Y en las salidas corresponde, ahí vamos a registrar las ventas o devoluciones en venta. También este ejercicio no tiene devoluciones en venta, pero en su momento la vamos a usar, entonces para que nos vayamos familiarizando. Y el saldo pues es el contraste, ¿cierto?, de lo que entró menos lo que salió, de lo que compramos menos lo que salió, ¿qué nos quedó? Ese es el saldo. Muy bien. Entonces el saldo del periodo anterior, es decir, a 31 de enero del 2020 teníamos 10 unidades, pues ese es el saldo inicial del 1 de febrero del 2020. Luego nos dice que el 10 de febrero compró mercancía 25 unidades a 55.000. Entonces 25 unidades el 10 de febrero, ponemos la fecha, ponemos la descripción, compra de mercancía, y como fue una compra pues la ponemos por acá por compras, ¿cierto?, por entradas, 25 unidades a 55.000. Esto es lo que nos está diciendo el ejercicio. Y eso pues cuesta, con más, nos paramos en el 25 por 55. Esto es como estar en la calculadora, solo que lo hacemos más fácil en Excel. Es decir, que esas 25 unidades equivalen a 1.375.000. ¿Qué hacíamos? Me voy a volver acá al método anterior que era PEPS. ¿Qué hacíamos cuando comprábamos? Pues que no las uníamos, ¿de acuerdo? Porque tenían que costo diferencial. Y para saber qué es lo que primero entro, para poder saber qué es lo primero que vendo, pues entonces era necesario diferenciar, no unirlas. En costo promedio ponderado, que es este video tutorial que nos reúne, aquí sí las unimos. Entonces lo que vamos a hacer es coger las 10 que había más las 25, es decir, que las metemos todas en una misma talega, ¿de acuerdo? Aquí ya podemos pasar primer cierre. Y también totalizamos, pues esas 10 a 50.000 pues equivalen a 500 más 1.375.000, que es la multiplicación de 25 por 55 unidades. Es decir, que ya no tenemos 500.000 pesos, sino que tenemos 1.875.000 pesos en inventario, equivalente 500.000 a 10 unidades a 50.000 y 1.375.000 que corresponde 25 unidades a 55.000. Y lo que hacemos para hallar el costo promedio ponderado es con igual o más, tomamos el subtotal, que es 1.875.000, el nuevo subtotal dividido las 35 unidades. Es decir, que se promedia, ¿sí? Al hacer esta división nuevamente
igual o más, cogemos el subtotal que reúne tanto los 500.000 como el millón, reúne estos 500.000, perdón, reúne estos 500.000 con este 1.375.000. Entonces lo que hace es coger ese subtotal y lo divide en el total de unidades, que eran 10 más 25, 35. Y nos saca un nuevo costo promedio ponderado. Este es el nuevo costo promedio ponderado, que equivale a 53.000 pesos. Muy bien. Este método es mucho más fácil que el anterior, porque siempre vamos a totalizar. Luego nos dice que vendió 12 unidades a costo promedio ponderado el 12 de febrero. Entonces el 12 de febrero del 2020, venta de mercancía. Como es venta, va por acá por salidas. Recordemos que en el video tutorial dijimos que vamos a manejarlo en verdecito. Y nos dice que vendió 12 unidades a costo promedio ponderado. También usamos aquí el verdecito. Entonces 12. ¿Cuál es el costo promedio ponderado? Pues este que acabamos de hallar. No las vamos ni a vender a 50.000 ni las vamos a vender a 55.000. Las vamos a vender a un costo promedio ponderado que es 53.000 pesos. ¿Y eso cuánto vale? Pues 12 unidades a 53.571 cada una equivale a 642.000 pesos, de los cuales entonces el saldo sería equivalente 35 que teníamos menos 12 que acabamos de vender. Esas 35 equivalían a 1.875.000 menos 642 que vendimos en costo. Nos queda en saldo nos queda 1.232.000 que equivale a 23 unidades. ¿Y a cómo sale cada unidad? Pues dividimos el subtotal dividido el número de unidades que nos quedaron, que por supuesto va a ser igual al costo que veníamos trayendo, ¿cierto? Es decir, que cuando hallamos el costo promedio ponderado, no se altera el costo del saldo, solo se altera el costo del saldo solamente cuando compremos, y ahora lo vamos a ver en su momento. O como en este caso, teníamos 10 a 50.000 y luego compramos 25 a 55.000 y mire que ahí ya se alteró, no es ni 50 ni 55, sino que hallamos un costo promedio ponderado. Muy bien, luego nos dice que compra 30 unidades a 40.000. Entonces vamos a ponerla en amarillito, 30 unidades a 40.000, y recordemos que tiene una notica que vamos a tener presente. Entonces, para tener mayor cobertura de la información, voy a dividir pantalla y aquí está la notica que nos hace referencia a ello. Voy a hacer aquí un poquito más despacio. Y esa notica, ese asterisco, nos dice que esta compra tiene ese asterisco porque ese 23 de febrero se incurrió en costos adicionales para darle su conducción de ubicación por concepto de costos y fletes de 65.000, como lo veíamos en el ejercicio anterior. Es el total para esas 30 unidades, y costo de empaque 550 por unidad. Entonces lo que hacemos aquí en la parte de abajo es, vamos aquí a combinar, son 30 unidades. ¿Y cuál es el costo de adquisición? Pues el costo de adquisición, aquí nos menciona, fue a 40.000 pesos, ¿cierto? ¿Y eso cuánto vale? Pues 1.200.000, ¿cierto? 30 unidades a 40.000, 1.200.000. Pero también se incurrió en fletes y transporte, voy a cambiar el colorcito, 65.000 pesos para esas 30 unidades, 65.000. Entonces 65, multiplicamos esas 30 por 65, es decir, se fue 1.950.000. Con el ejercicio anterior, pues, perdón, aquí tengo un error, son 65 en total, pues por lo tanto, la división entre esos 65 que se fue por concepto de costos por fletes dividido 30 da 2.166, que es igual, el procedimiento en este caso es igual que por el otro método de primeros en entrar. Muy bien, y también nos dice que incurrió en empaque 550 por unidad. Entonces 550 por unidad, pues eso equivale a 16.500. En total tenemos las 30 unidades, autosuma, para que nos diga que ya no el costo de esa mercancía es 1.200.000, sino más 65.000 y más 16.000. Por lo tanto, por unidad va a asumir ya no solo 40.000, sino 42.000 pesos, 2.716 pesos de más por concepto de empaques
y fletes y transportes. ¿Listo? Ahora sí, esta información sí la podemos llevar acá. Eso sucedió, nos dice que sucedió el 23 de febrero. Entonces vamos a ponerlo aquí, 23 de febrero del 2020. Compra de mercancía. ¿Listo? Esa compra de mercancía, entonces ya sabemos que fueron 30 por entradas, ¿sí? Por acá, 30, y a un costo unitario de 42.000 pesos. Por lo tanto, vamos a hacer la operación que nos da la misma de abajo. 1.281.000 equivale a la compra de mercancía. Listo, ya nos podemos olvidar de esta tablita porque ya la cargamos aquí en nuestro Cardes. Y nuevamente totalizamos. Entonces teníamos igual o más 23 que había más 30 que compramos, quedaron 53. Esas 23 tenían un costo de 1.232.000 más 1.281.000 que acabamos de comprar, nos queda en el inventario 2.503.000. De esos 2 millones, pues sacamos el nuevo costo promedio ponderado para esas 53 unidades, es decir, dividimos el subtotal en las cantidades y nos dice que el nuevo costo promedio ponderado ya no es de 53.000, sino bajó, se desplomó a 47.000. No quedó en 53 ni en 42, sino que se desploma a 47, que es el promedio ponderado entre estos costos que veníamos trayendo. Ahí podemos cerrar y podemos seguir con la siguiente compra, que fue el 24 de febrero. Compró 10 unidades a 35.000 pesos. Entonces el 24 de febrero, al día siguiente, compra de mercancía por entradas, ¿cierto? Porque es una compra, compró 10 a 35.000 pesos según nuestro ejercicio, ¿cierto? Totalizamos 10 por 35, nos da 350 y volvemos a totalizar 53 que había más 10 que entraron, quedaron 63. Y teníamos 2.513.000 en inventario más 350.000 pesos. Entonces en el inventario ya tenemos 2.863.000 equivalente a 63 unidades. Dividimos para sacar el nuevo costo promedio ponderado, el subtotal, dividido el número de unidades. Y el nuevo costo promedio ponderado ya no es 47, ya no es 35, sino que ese nuevo costo es 45.000. ¿Surgió de dónde? Pues de esa división entre el subtotal y las cantidades. Muy bien, hasta allí entonces tenemos esa compra. Ahora vamos al 25 de febrero, una venta, lo voy a poner en verdecito, una venta de 25 unidades, 25 de febrero. Entonces 25 de febrero, vamos a decir que hay una venta de mercancía. Venta va por acá por salidas, como habíamos mencionado, de 25 unidades, ¿sí? Ahí sí las sacamos todas, no como aquí que sacábamos unas a un costo y otras a otro costo porque había costo diferencial, sino que como ya hay un costo promedio ponderado, sacamos todas a 45.000 pesos y multiplicamos esas 25 a 45, pues eso nos da, voy a cerrar eso un poquito para que no se salga la información de pantalla, y eso nos da 1.136.000. Entonces 63 unidades que habían menos 25 que vendimos, nos quedaron 38, y eso equivale en dinero 2.800.000 que había menos 1.136.000, nos queda en 1.727.000. Muy bien. Y el costo promedio ponderado, pues nuevamente es dividir entre el subtotal dividido las cantidades. El costo se conserva porque lo que hicimos fue una venta. ¿Cuándo cambia el costo? Cuando hay una compra. Muy bien. Ya nos quedaron 38. ¿Por qué? Porque de esas 63 que había vendimos 25. Luego nos dice que compró 10 a 34.500. ¿Listo? El 27 de febrero. Entonces el 27 de febrero del 2020, compra de mercancía otra vez por entradas, fueron 10 por entradas. Entonces tenemos 10 a
34.500. Muy bien, ¿qué tenemos ahora? Pues teníamos 38 que habían más lo que compramos, nos abastecimos en 10. Y me faltó totalizar las 10 por las 34.500. ¿Listo? Y cogemos el 1.727.000, ¿sí? Más porque compramos las 345.000. Es decir, ya no tenemos 1.727.000, sino que el inventario ascendió a 2.072.000, porque ya no tenemos 38 unidades, sino que tenemos 48 unidades, es decir, 10 unidades más. ¿A qué costo? Dividimos el subtotal entre el número de unidades. Ya no tenemos el costo de 45 ni de 34.500, sino que tenemos un nuevo costo promedio ponderado de 43.172.4. Muy bien. Y finalmente una venta, ponerlo en verdecito, una venta el 28 de febrero de 45 unidades. Entonces el 28 de febrero del 2020, una venta de mercancía, venta por salidas, podemos sacarlas todas de 45 unidades. ¿A ququé costo? A costo promedio ponderado. ¿Cuánto vale eso? Pues las 45 de ese costo promedio nos equivale a 1.209.024. ¿Qué nos quedó? Pues habían 48 menos 45 que vendimos, nos quedaron 3 unidades. Y el costo, esa mercancía, esas 48 unidades a promedio ponderado tenían un costo de 2.072.000 menos 1.942.000 que acabamos de vender. Ese fue el costo de la mercancía que salió. Entonces, ¿qué nos queda? Pues si dividimos esto, pues va a ser los mismos 43.000, pero para efectos de repasar lo vamos a hacer. Y este es que el saldo, porque ahí ya terminó nuestro ejercicio, ¿cierto? Ya hicimos absolutamente todas las operaciones de ese periodo. Ya podemos entonces, nos paramos acá con control menos, minimizamos. Bueno, aquí podemos ampliar. Aquí podemos ampliar. Y lo que vamos a hacer es la comprobación, ¿cierto? Vamos a traer la fórmula de la comprobación del ejercicio anterior, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la comprobación? En cantidades. Voy a quitarle todo esto para que no nos confundamos, ¿sí? Y la comprobación lo que nos dice es saldo inicial en cantidades más sumatoria de entradas en cantidades menos sumatoria de salidas en cantidades. Entonces identificamos las cantidades tanto en entradas, salidas y saldo para saber de qué nos están hablando, y hallamos la sumatoria, ¿sí? Aquí con autosuma, en la parte superior derecha, cuando el cursor tome una flecha en doble dirección, vamos a ir con doble clic hasta el principio. Es decir que en entradas, en cantidades, entraron 75 unidades para el mes de febrero. En salidas hacemos lo mismo, autosuma, aquí en la parte superior derecha, cuando el cursor tome una flecha en doble dirección, con clic sostenido vamos a arrastrar hasta la primera parte, hasta toda el área de entradas de cantidades, y nos dice que salieron 82, ¿cierto? ¿Y cómo es posible que entraron 75 y salieron 82? Pues porque hay un saldo inicial, ¿cierto? Que es lo que nos dice aquí, saldo inicial más sumatoria menos sumatoria de entradas en cantidades menos sumatoria de salidas en cantidades. Entonces vamos a hacerlo. Teníamos 10, el saldo inicial, más la sumatoria de entradas, ¿sí? Menos la sumatoria de salidas en cantidades. Y efectivamente se comprobó que nos quedaron 3 unidades, perdón. O sea, en cantidad ya quedó comprobado. Ahora vamos a comprobar las en dinero. En dinero, pues también el saldo inicial lo voy a hacer voy a quitar otra vez los colores para no confundirnos, y lo que vamos a hacer es de entradas el subtotal, de salidas el subtotal y del saldo el subtotal, ¿cierto? Esto es lo que estamos tomando. Y nos dice, tome el saldo inicial, listo, sume las entradas en pesos, o sea el subtotal, es decir este, y sume las salidas en pesos, es decir este. Entonces nos paramos aquí, nuevamente autosuma, en la parte superior derecha, cuando el cursor tome esta posición o este estilo de flecha en doble dirección, con clic derecho vamos a llevarlo hasta arriba. Igual acá en salidas, subtotal, hacemos la misma operación y totalizamos. ¿Qué nos dice? Tome el saldo inicial más todo lo que entró
en dinero menos todo lo que salió en dinero. Muy bien. Y efectivamente allí tenemos que nos ha dado la comprobación, es decir, que nuestro CARDES quedó bien desarrollado. ¿Qué podemos diferenciar con el método anterior? Pues que el método anterior necesita diferenciar, ¿cierto?, a qué costos sale cada mercancía para suplir con la demanda del mercado. Primero vendimos 12, luego 25, luego 43, pero diferenciando a qué costo sale y en el orden que haya entrado esa mercancía. Es decir, primero agotamos las de 50, ¿cierto? Esas fueron las primeras que agotamos, mírenlas acá. Luego agotamos las de 55, mírenlas acá, ¿sí?, las de 55. Luego agotamos las de 42.000 y luego agotamos las de 35 y luego agotamos las de 34.500. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo allí, ¿cierto? Mientras que en promedio ponderado lo que se hace es sacar el costo promedio ponderado cada vez que haya una compra. No queda ni a 50 ni a 55, sino que el nuevo costo promedio ponderado es producto de la división, voy a hacerlo, producto de la división del total de la mercancía en dinero dividido el total de las unidades, ¿cierto? ¿De dónde salió ese 1.875.000? Pues de 500.000 más 1.375.000 que entró por efectos de compra. ¿Y de dónde salió ese 35? De 10 unidades más 25. Relativamente es más fácil, mucho más directo el promedio ponderado. Cada empresa determina qué método utilizar dentro de sus políticas contables y a la luz de el decreto 3022 del 2013, pues que menciona que solo está aprobado el método PEPS y promedio ponderado para hacer su inventario, pues la empresa determina cuál método va a ser. En caso de que son productos perecederos, el que mejor funciona es el PEPS. Necesitamos que haya rotación de inventario y que no se nos vaya a vencer esto en bodega o en vitrina, mientras que el promedio ponderado aplica para el resto de productos. Muy bien, que no son perecederos, a eso me refiero. Muy bien, con esto damos por terminado este tutorial de CARDES por promedio ponderado para los fines correspondientes. Feliz tarde para todos.